Ahora sí. Vamos a orar para poder empezar este tiempo de enseñanza. Así que por favor inclinen su rostro allí. Señor y Dios, una vez más, agradecidos estamos contigo por tu palabra. Nuestro ruego, nuestra oración es que tu palabra sea expuesta, que a la luz de las escrituras nuestro corazón sea alumbrado, Señor. Que por favor nos enseñes, permitas que los ojos de nuestro entendimiento se abran, que podamos ser diligentes en la manera como escuchamos, que nos apresuremos a obedecerte, Señor, para tu gloria, que caminemos en tu voluntad. Señor, a tu iglesia la encomiendo a ti, Señor. Por favor, te pido que te glorifiques, que santifiques tu iglesia por tu palabra, Señor. En cuanto a mí, úsame como instrumento, Señor, para ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Los invito a que abran su Biblia nuevamente. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y esta predicación, enseñanza, la hemos titulado La culpabilidad en el enojo y la necesidad de la reconciliación. La culpabilidad en el enojo y la necesidad de la reconciliación. Bueno, vamos a leer ese texto. Si me acompañan, por favor, capítulo 21, capítulo 5, versículo 21. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, escuchen, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, escuchen, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La culpabilidad en el enojo. Dígale que está a su lado: hay culpabilidad en el enojo. Y hay una gran necesidad de apresurarnos ¿a qué? A la reconciliación. Nuestro corazón no puede estar y retener enojo. Lo vamos a ver ahora. Quiero primero hablar acerca de qué no está diciendo el texto. ¿Qué es lo que el texto no enseña? Así que, número uno, no es un texto, escuchen, este no es un texto con fines explicativos para el purgatorio. La Iglesia Católica Romana explica y expone y toma este texto para explicar o argumentar el purgatorio. Este texto no tiene esos fines, como aquel sacerdote llamado Luis Toro, que se atreve a decir y pretende explicar la idea que tiene este pasaje con miras a argumentar y justificar el purgatorio, como quienes deben solucionar aspectos, escuchen, en el purgatorio hasta que pague por el último detalle y luego habrá descanso.
En el versículo 25 y 26 vemos que el Señor Jesucristo está diciendo: es mejor que te pongas de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y que el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel, y ese meta en la cárcel lo asimilan como el purgatorio. Así que, número uno, este texto no tiene un fin explicativo para una condición luego de la muerte, con fines de explicar nuevamente el purgatorio. Número dos, tampoco lo es para soportar la ofrenda como la idea central del pasaje. Pues Jesús no direcciona por el contexto a la generosidad. El Señor no está hablando en el contexto de la generosidad. El Señor está hablando acerca de las consecuencias del enojo y de la importancia de la reconciliación. En contraste, lo vamos a ver ahora con aquel mandamiento que dice: no matarás, como aquellos que, explicando que aquellos que lo hacen son culpables de juicio. Pues de la misma manera el que se enoja también lo es. En eso consiste el texto, no en fines, número uno, explicativos para el purgatorio, ni número dos, como un texto que argumente la ofrenda, la necesidad de que el cristiano ofrende en la iglesia. El énfasis del texto, escuche, no radica en aspectos externos a la ley, sino en misericordia. Muchos en Israel, escuchen, cumplían con rigidez la ley con aspectos ceremoniales y judiciales, pero no la sensibilidad moral de la misma. Si vemos, por favor, en el libro de Amós, capítulo 5, si pueden ir a ese texto, Amós, capítulo 5, ese texto nos indica lo siguiente, versículo 21, y dice: abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Está diciéndole el Señor a su pueblo. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Entre otras cosas, pueden cantar, pueden sonar muy bonitos, no escucharé sus salmos, sus cánticos, sus alabanzas. Pero corra el juicio, versículo 24, como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Versículo 25. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Entre otras cosas, el Señor Jesucristo está avanzando en el Sermón del Monte y está una vez más diciéndole a los oyentes, les está diciendo: no se trata la vida cristiana, no se trata que sean seguidores míos, no se trata de cuestiones ceremoniales, no se trata de cuestiones de externas, sino el énfasis debe ser un corazón puro y limpio. Lo que pasaba en Israel en aquel tiempo que nos está hablando Amós es que el Señor está diciendo: ustedes cantan muy bonito, ustedes tocan instrumentos muy chéveres, suenan bastante bien, pero no me interesan, pero no los voy a escuchar. Pues ustedes, mientras me están ofreciendo sacrificios, y un poco del texto en Mateo, mientras están trayendo ofrendas al altar, ustedes mientras tanto están, en el caso de Israel, en el libro de Amós, fueron llevando a el tabernáculo de Moloc, entre otras cosas, mientras cumplían una ley. Pues ustedes en su corazón estaban pues idolatrando, estaban amando a otras cosas, estaban detrás de otros intereses.
y sostenían otros intereses. A lo mejor alguien podría decir, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pues mucho. Esto nos ayuda a entender que la demanda de Dios, escuche, para el cristianismo no se trata de cumplir asuntos ceremoniales, de ampliación de conocimiento. Hay gente que viene a la iglesia, ¿para qué? Para ampliar el conocimiento. Esto no se trata de orar más. Estamos empezando un nuevo año y la gente dice, yo me propongo para este año orar más. Pues familia, pues eso es algo que suena muy bonito, pero no es tan correcto. Porque las personas pueden orar más, pero vivir vidas hipócritas. Las personas pueden cumplir aspectos ceremoniales, pero vivir vidas incorrectas. Las personas pueden ayunar, pero tener la boca y tener la lengua bastante liberal, la lengua bastante larga. Tantas personas que ayunan, pero no, parece que no dominan su lengua. Ahora, es interesante porque esto no se trata de una ampliación de conocimiento, de religiones, de una religiosidad de confesiones. No se trata de ruegos y clamores sin vidas santas. Lo que está diciendo el texto y la demanda de Jesucristo en el texto es, quiero que sean o que ustedes sean mis discípulos, pero que sus vidas sean ¿qué? Santas, no llenas de cuestiones ceremoniales, de aspectos externos, de cánticos que llevan labios pero no emergen de corazones santificados. Hay cánticos que llenan labios. Hay personas que cantan muy bonito, pero los corazones aún están enojados, y lo vamos a ver ahora. Y esa persona que retiene el odio y retiene la ira y retiene el enojo es tan culpable como aquel que asesina o que comete un homicidio. Alguien dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Pues préstele atención a la predicación para que usted pueda entender. Pero si no tiene este texto fines explicativos del purgatorio, tampoco tiene la idea central en las ofrendas, entonces, número 3, tampoco no es un texto que debieron considerar los judíos solamente. La iglesia de Jesucristo debe apresurarse a la reconciliación con el hermano antes de cualquier expresión externa, en este caso la ofrenda. Entre otras cosas, antes de que el hermano venga y traiga la ofrenda a la iglesia, deberíamos mejor ponernos a cuentas con nuestros hermanos. El Señor Jesucristo lo está enseñando. Se ha conducido y ha permitido el albergue del enojo, la ira y la ofensa retenida ante su prójimo. Ciertamente el propósito no es apresurarse no es apresurarse a la reconciliación primero, sino antes evitar el enojo. Escuchen, por favor, ¿qué es primero? ¿El enojo o la reconciliación? El que se reconcilia es porque ya estuvo enojado en algún momento. Lo que el cristiano debe evitar es enojarse, es airarse y no pecar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué bueno es entender, familia, que primeramente nosotros debemos no vivir una cuestión como de manera como curativa, sino preventiva. El cristiano debe vivir preventivamente antes de que ocurran las cosas, evitando antes bien que ocurran. Lo vamos a entender. Así que escuchen, deberíamos evitar el ser ásperos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestra persona que nos acompaña durante la vida. El ser ásperos debemos evitar, el dejarse a merced de la ira. Deberíamos evitar, pues, a lo mejor todas estas cosas incorrectas, porque esto dan lugar o asimilan una escalada de decisiones que pueden terminar en transgredir aquel mandamiento: no matarás. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 está apuntando no a la acción de matar,
sino a la acción que te lleva a desencadenar la muerte y la arremetida contra el hermano. Piense por favor esto. Nuevamente, ¿qué es primero? ¿Asesinar a alguien o que antes del asesinato, antes de la muerte o del homicidio, esa persona haya maquinado en su mente y en su corazón? Primero estuvo el enojo en sus corazones, el pleito, la ira, el enojo contra la persona que luego fueron a cometer el homicidio. ¿Cuántos están conmigo? El texto en Éxodo capítulo 20 está el decálogo, la ley mosaica que dice. La ley de Moisés dice, escuchen, no matarás. Pero el no matarás, escuchen por favor, el no matarás es la acción, fruto y consecuente de un corazón pecaminoso. Avanzó el tiempo y Jesucristo está diciendo, hey, la cuestión no es que mate, no es culpable de juicio el que mate, sino el que aún deseó hacerle algo a su prójimo. Aún con enojo decidió airarse y con odio lo maldice. Ahí ya está cometiendo ¿qué? Una acción incorrecta. Es interesante. Por favor, escuchen. Solo cuántas personas no han sido impulsadas por la ira y han terminado cometiendo homicidios. ¿Se dan cuenta entonces que la ira, el problema no es no matar? El problema, claro que es culpable de juicio el que haga esto, pero el gran problema es lo que me conduce a ¿qué? A hacer esto. Y eso yace en el corazón ¿de quién? Del hombre. Dice en Mateo capítulo 15 versículo 19 que es en el corazón del hombre donde surgen los pleitos, los homicidios, las guerras. Es en el corazón del hombre. Escuchen, solo porque consideramos como inofensivo el enojo. Si eres bravucón y enojado, amenazas, manipulas, golpeas, etcétera, ten cuidado. Dígale que está a su lado. Si eres un bravucón, si te enojas fácilmente, ten cuidado. Si amenazas con tirártele a un carro, entonces yo me voy, y se va enojado. Pues mucho cuidado, familia. Tengamos en cuenta aquellas cosas incorrectas que suceden en nuestra vida, y esto es el enojo, la ira. Ante estas cosas solo Dios puede ¿qué? Puede ayudar. No estamos diciendo de que el cristiano a lo mejor no tenga algún momento donde esté airado. El texto dice, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. El problema es que en medio de la exacerbación, de la ira, del enojo, hay pecado. Escuchen por favor esto. Una pequeña introducción. Con tristeza por estos días hay quienes dejan de asistir a la iglesia, diciendo, como soy sincero y no soy hipócrita, no volvería a la iglesia. Otros al paso de la temporada y las festividades que han ocurrido dirán, todo lo pongo en las manos de Dios. Esto es una frase que todo el tiempo parece que se escucha. Yo todo lo pongo en las manos de Dios, pero nunca se les ve creciendo en la palabra. ¿Cuántas veces vamos a decir todo lo pongo en las manos de Dios, pero nunca estamos decididos a caminar conforme a su voluntad? Le decimos al Señor, hágase conforme a su voluntad, ¿pero qué? Pero nosotros cuando es el momento hacemos la nuestra. Otros habrán encontrado amigotes religiosos que se vuelven cómplices de sus vidas irreprochables. Esto es interesante porque se unen y entonces empiezan los religiosos amigotes, empiezan a decir, ¿cierto que no era necesario ir a la iglesia? Así estamos mejor. Se dirán el uno al otro, ciertamente no es necesario esto o aquello. Y empiezan a contemplar cuestiones necias. Querida iglesia, no te dejes persuadir por esto. No pasa nada, todo fluye. Muchos dicen. En fin, habrán otros, por acá coloco algo, es un proverbio
de John capítulo 1, versículo 5, más vale un amigo sincero que un cómplice de caprichos. Más vale un ¿qué? Un amigo sincero que un cómplice de caprichos. Habrá otros que dirán, lo mejor está por venir. Este año sí es el mío, me comeré el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos entendemos que la vida del hombre es como una niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece? ¿Acaso no diremos, si el Señor quiere haremos esto o aquello? Muchos simplemente despiertan el 1 de enero y dicen que este año es el mío. Mañana haré esto, traficaré, seré un comerciante, emprenderé. ¿Sí? ¿Y cuántos estamos contando con el Señor? Escuchen. Y si Dios te da la vida, escuchen, ¿cuál es la vida que pretendes vivir? Si Dios te da un año más de vida, si Dios te da un día más de vida, ¿cuál es la vida, el día que pretendes vivir? ¿Aquella que se gana el mundo y pierde su alma? ¿O aquella que otros han vivido y nunca estuvieron plenos? Debemos darnos cuenta de la realidad de la vida, familia. Mientras el que va conociendo al Señor pierde sus propios favores, pretende sus propios favores, otros mientras tanto se pierden en la vileza de la vida. Y a lo mejor usted dirá, pero esto que tiene que ver con Mateo 5, lo van a entender a continuación. Denme tiempo y sean pacientes, porque el problema de hoy en día es justamente que muchos van a la iglesia pretendiendo favores para su propia vida. Santiago Benavides dice, lo mejor del hombre, o más bien el hombre se pierde de la mejor parte de su vida cuando vive su vida egoísta, de una manera muy egoísta. La vida está para servir unos a otros. Ese es el disfrute y la plenitud de la vida. Cuando servimos, cuando amamos unos a otros, y eso no lo enseña nuestro Señor. Ahora, otros, mientras tanto, se pierden en la vileza de la vida. Piensen, por favor, cuántas personas por este momento están perdiendo su vida en medio de su enojo, en medio de su ira. Sus impulsos los están llevando a hacer y a cometer decisiones que luego tienen secuelas irreversibles. Y mientras tanto la iglesia guarda silencio. Mientras tanto la iglesia simplemente guarda silencio. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos es: entiendan que esta es la manera como deben conducirse, porque esta es la manera como ustedes luego van a ir y van a direccionar a otros. Muchos dirán, pero ¿qué nos importa? Y estos simplemente son actitudes. Ayer escribía esto, yo le decía, Señor, es una gran realidad, porque muchos dirán, ¿qué nos importa? Viva su vida y deje vivir. Dirán algunos, argumentarán, si muchos están así es porque ellos mismos quieren vivir esa vida. Pero en serio, nos jactamos cuando tú y yo podríamos estar viviendo otra vida. Dígale que está a su lado, usted se jacta por su vida cuando usted podría estar viviendo la vida de otros. Esa vida que le correspondió vivir a otros, podría estarla viviendo usted. ¿Por qué se jacta? Antes deberíamos dar gracias a Dios por su gracia que nos ilumina y nos permite ser útiles para aquellos que tropiezan. Mire, familia, a diario vemos en videos, a diario vemos cómo personas empuñan armas para arremeter contra otra persona por intereses. A diario vemos cómo personas simplemente se bajan de un auto porque rayaron su carro y simplemente remeten contra otro. ¿Y esto de dónde surge? Del enojo. Y esa persona que se enoja es tan culpable como el que simplemente empuña un arma y en la acción de matar se lleva a una persona. Consideremos, creemos que todo lo alcanzado es por nuestro absurdo delirio de grandeza. Consideremos pues, muchos son débiles en su voluntad, enfermos por situaciones inexplicables, desplazados con condiciones que los hacen incapaces de conseguir cosas. ¿Por qué mejor no damos gracias a Dios por la vida que nos corresponde?
entendiendo que la mejor parte de la vida está en amar y servir a los demás. Mientras tanto, mientras otros se pierden, mientras otros hay enfermos, mientras otros están en luto, la iglesia simplemente retiene enojo en su corazón, retiene odio, y es que yo no lo puedo perdonar. Pues apresúrate a hacerlo en cuanto estás en el camino con tu hermano. Tantas personas que una vez muere la persona, ahora se tiran al cofre, se tiran como si de alguna manera los escucharan. El momento es ahora. Debemos reconciliarnos ahora, familia. Pero ¿por qué tal inicio? ¿Por qué hablamos de esto? Escuchen, ¿qué tiene que ver el texto señalado con esta pequeña introducción? Pues mucho, porque pues el centro del pasaje es aquello que el hombre ignora. Mientras se apresura a buscar favor, ¿qué nos parece un hombre exitoso pero culpable de juicio? Hay personas que son ¿qué? Exitosas, pero son culpables ¿de qué? De juicio. ¿Qué tal un hombre necio y lleno de enojo, pero con riquezas? O mejor, un hombre cuyas ofrendas son admiradas, pero un corazón jactado por las mismas. Es que yo doy en la iglesia. Mire, familia, es mejor que deje la ofrenda, como dice el texto allí, y vaya y se apresure a reconciliarse con el que tiene usted pleito. Porque muchos se jactan por simplemente como si las obras, como si por obras esto fuera, esto consistiera, como si de alguna manera justificara sus acciones con el aporte que dan a la iglesia. Es que yo doy a la iglesia. Yo conocí unas personas que decían: nosotros andamos en negocios incorrectos, pero nosotros damos en la iglesia. En el tiempo cuando nosotros visitábamos iglesias por iglesias con todo el equipo Jehová Nisi, era interesante como ver cómo las personas con una mente tan nublada se atreven a decir: simplemente mis ofrendas son suficientes para que la iglesia simplemente esté de pie. Mire, familia, ninguna ofrenda con un corazón jactado y con una actitud incorrecta es correcta. Es mejor dejar la ofrenda ahí, o es mejor ni siquiera ofrendar, porque dejar la ofrenda ahí es dejar de hacerlo. No lo hagas hasta que no estés reconciliado con tu hermano. A menudo encontramos en nuestra sociedad personas que empuñan un arma contra otro. Nada más hace 8 días, una pareja, una familia de pastores salen de la congregación y a todos les propinan disparos. Vemos a diario personas que empuñan un arma contra otra al punto de cometer un asesinato. Tal acto expone la depravación humana, y de hecho Jesús compara el enojo y la ira con tal acto. El contraste que hace el Señor Jesucristo es muy interesante. Él menciona: ustedes han oído que fue dicho por los antiguos, no matarás. ¿Ok? Cualquiera que matare, y lo está afirmando, ese es culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es interesante. Él los pone como una transgresión de la ley. Uno por un ámbito moral, el otro por un ámbito judicial. La acción, escuche, el matar es una acción y está transgrediendo la ley por la acción. Pero el enojo ni siquiera es una acción. El enojo está en el corazón, pero el simple hecho de enojarse ya es culpable. El simple hecho de odiar, de arremeter contra otro, ya esa persona es culpable de juicio. Ahora, escuchen esto. Refiriendo que tanto el que mata como el que se enoja es culpable de juicio. Ciertamente ningún hombre conducido por el Espíritu del Señor hará tal cosa.
pues ha cumplido la ley. En Gálatas 5, 18 y 23 dice que aquel que vive por el Espíritu ha cumplido la ley. Sin lugar a duda, todos los focos, escuchen por favor, todos los focos están en aquellos cuyos actos agreden y arremeten sin misericordia, que surgen del corazón del mismo hombre. Todos los focos están ok, ¿y quién fue el que propinó los disparos? ¿Y quién fue el que cometió el homicidio? Todos los focos están allí. Pero preguntémonos, ¿cuántos de esos focos están en corazones llenos de enojo y de ira? ¿Cuántas personas en medio de nuestra sociedad guardan odio en sus corazones, enojo, y maldicen al otro y desean el mal para otro? Pues todos los focos parecen estar en aquel que cometió la acción, pero no el que infringe el que transgrede la ley desde un ámbito moral. ¿Cuántos me están siguiendo? Escuche, al punto dice, sin lugar a duda, esos focos están allí, arremeten sin misericordia. En un alto porcentaje, y aún por encima de los homicidios, está el corazón exasperado, lleno de enojo, airado y dominado por la ira. El mundo continúa y mientras tanto se cultivan homicidios. Escuchen, mientras el mundo continúa y la iglesia canta aleluya, en el mundo hay corazones que están cultivando homicidios. Hombres que están a punto hoy mismo de cometer un feminicidio, atentar contra una mujer y llevarse su vida. ¿Todo por qué? Por una traición, por un enojo, por una venganza, por una ira. Las zorras en el corazón continúan vagando al punto de latir, llevando impulsos que luego dejan cuestiones irremediables, irreparables. El Señor Jesucristo, a partir de este texto, quiero que vayan a ese texto, inicia una serie de enseñanzas con relación a la ley de Moisés. Les voy a dar algunos detalles que vamos a estar considerando a lo largo de las enseñanzas. No vemos una continuidad de algo que ellos ya sabían. Jesús no les está diciendo, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Pues yo también vengo a decirle lo mismo. Hace 8 días decíamos que Jesús no vino a decir ni a quitarle ni a ponerle a la ley. Lo que Jesús está diciendo, de hecho, en el versículo 22 pareciera como si Jesús estuviera diciendo, pues vamos a añadirle a la ley. La ley siempre tuvo una profundidad moral. ¿Cuántos me siguen? Pero el énfasis de los judíos y del pueblo de Israel siempre estuvo en la mala interpretación de la ley. La cuestión el pecado no era no matarás, el pecado era mire lo que hay en su corazón que te lleva a hacer esto. El énfasis y los focos estaban a lo mejor distorsionados, estaban fijados en algo que no era. Piense por favor, en nuestra sociedad hemos arrastrado algo, y es que el que mata, a lo mejor el que comete un homicidio es culpable de juicio, que le caiga todo el peso de la ley. Pero ¿cuántos a lo mejor se les dice, vamos a la iglesia, ven y conoce a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados? Y dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme, pues yo no he matado a nadie. Como si matar a alguien fuera lo único que acarrea culpabilidad de juicio. El enojo también acarrea ¿qué? Culpabilidad de juicio. Lo que Jesús está tratando de enseñar, o enseñando mejor a sus discípulos y a la multitud, es justamente de que el ser humano, aún con sus deseos, con sus malos deseos, aún con su ira, con su enojo, ya está transgrediendo ¿qué? La ley. Recuerden por favor, Jesús no está añadiendo ¿qué? Nada a la ley. Por favor, vayan al texto. Oíste que fue dicho. Jesús está diciendo y está citando la ley. No matarás, ¿cierto?
Pero luego, versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Alguno podrá decir, wow, pero ¿no dijiste que no ibas, que viniste a cumplir? ¿Por qué estás añadiendo algo? A lo que Jesús diría, yo no estoy añadiendo nada. Lo que pasa es que ustedes han perdido ¿qué? El énfasis de la ley, el propósito de la ley. Entre otras cosas, en palabras colombianas, es tan pecador como el que comete un homicidio, como el que se enoja contra su hermano. Es tan pecador, es tan culpable. Es tan culpable. Y ahorita lo voy a dar una claridad, porque hay un enojo, que es un enojo, es una manera airada de amonestar. Pues ese enojo no puede, o esa manera airada no puede conducir al pecado. Ciertamente el que está airado y cuida de no pecar, pues no pecó. La amonestación, familia, a las personas, frunciendo el ceño como un enojo, entre comillas. Y ahorita vamos a ver esta palabra enojo a qué hace referencia. Porque enojarse no es simplemente como que no quisieron recoger los calzoncillos del baño, entonces me enojé por eso. El enojo que se utiliza aquí en este pasaje, esa palabra es mucho más profunda. De hecho, el alcance de ese enojo es reprochable. Lo vamos a ver a continuación. Pero escuchen por favor. Es importante mencionar que Jesús no está añadiendo algo a la norma. Jesucristo estaba invitando a abogar mar adentro y ver más allá del propósito del inmenso mar llamada las Escrituras. Lo que Jesús está diciéndole a ellos es: les invito, porque ustedes están apenas en la orilla de la ley, les invito a que boguen mar adentro y que profundicen en los propósitos divinos por los cuales se dio la ley. ¿Cuántos me están siguiendo? Escuchen por favor, y quisiera que esto lo tuvieran por favor claro. La ley fue dada con un propósito, y es desnudar el corazón del hombre pecador. No de la acción pecadora, sino del hombre que es pecador. El propósito de la ley es exponer al hombre cuán pecador es. Romanos capítulo 7. La ley es buena. La ley es buena. Es más, si no existiera la ley, el pecado no hubiese tomado ocasión. Qué bueno es entenderlo, familia. Porque la ley no fue dada, reitero, para aquellos que la transgreden, sino para que se den cuenta en cuán transgresores por su condición natural son. Y aquí viene algo, y es que muchas personas dicen: es que yo no he hecho nada malo, es que no hay necesidad de que usted haga algo malo. Usted, por el hecho de tener una condición natural de pecado, ya está ofendiendo al Señor. Ya está como enemigo delante del Señor. Piense por favor en un niño que crece en nuestros hogares. Ese niño crece en una condición natural ¿de qué? De pecado. ¿De dónde nace? Nace en el vientre de una mujer, y desde unos genes y desde una naturaleza pecaminosa nos reproducimos nosotros, y entonces salen nuestros hijos. En Génesis capítulo 5 dice que Adán y Eva se empezaron a reproducir, a multiplicarse, y sus hijos fueron igualitos, semejantes no a Dios sino a Adán y a Eva, a la naturaleza de su propio pecado. Familia, nosotros no ofendemos a Dios por la manera como hacemos las cosas tan solo. Usted no peca en la manera como usted a lo mejor hace las cosas. Usted o nosotros pecamos en la manera como pensamos las cosas, en las actitudes que tenemos. Entre otras cosas, el Señor Jesucristo aquí está arrinconando a la humanidad, diciéndoles: miren cuán pecadores ustedes ustedes son. El propósito de las Escrituras es: boguen mar adentro. Miren la vileza que ustedes son. En el capítulo 5 de ese
Mateo, tenemos al menos 6, escuche, 6 citas que hablan acerca de la ley. Y la vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas de estos domingos. Hoy estamos en el versículo 21 y 22. Estamos allí. Y lo que dice es que esto enseña acerca de la culpabilidad del hombre. No matarás. Ustedes han escuchado, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya lo hará. Luego vamos al versículo 27. Allí también está otro momento donde Jesús dice, ustedes han escuchado decir, no cometerás adulterio. Luego en el versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Lo que quiero decir es que el Señor Jesucristo en el capítulo 5, luego de hablar de las bienaventuranzas, de la luz, de la sal de la tierra, luego de hablar de que Él vino a cumplir la ley, Jesús ahora está diciendo, le voy a citar 6 cosas de la ley para mostrarles cuán pecadores ustedes son y cuán necesidad tienen de creer en el Hijo de Dios. La revelación progresiva, escuche, que hoy la iglesia ha permitido que hoy la iglesia se comporte diferente. Escuchen esto, porque esto lo escuché de un pastor que se llama Fabián Liendo. Me causó mucha curiosidad. Dice, el Antiguo Testamento nos dejó grandes enseñanzas como estas acerca de la ley. Y hoy por hoy aprendemos justamente de aquello que fue, pero que en Cristo se cumplió. Las cosas han cambiado. Tanto, dígale que está a su lado, tanto han cambiado las cosas en la revelación progresiva. Tanto. Escuchen, que si David hubiese existido en los tiempos del Nuevo Testamento, contrario a tirarle la piedra a Goliat, hubiese puesto su mejilla para que le pegara. En el antiguo pacto vemos a David tirándole una piedra ¿qué? A su enemigo. Pero en el nuevo pacto, ¿qué dice? En el nuevo pacto dice versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y mismo David en el antiguo pacto dijo, claro, ¡pum! Y le tiró la piedra. ¿Qué tal si estuviésemos viviendo en ese mismo pacto? Pues la instrucción sería, cualquier enemigo, pues tírele piedra. Pero en el versículo 44 de ese mismo capítulo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Lo que el Señor estaba queriendo decir es, miren con otros ojos y boguen mar adentro, porque ustedes apenas están viendo en la orilla. Simplemente ustedes están quedando con que el que mata es el que peca. El que mata, el que empuña un arma y la dispara y asesina a otra persona, ese es el que peca. Ese es el que debe ir a la iglesia. Ese es el que debe arrepentirse. Ese es el que debe ayunar, debe orar. Querido hermano, si usted se enoja, odia, si usted remete o desea algo contra su prójimo, usted también debería arrepentirse. Usted y yo también deberíamos ir a la iglesia, orar, ayunar. Somos tan pecadores como cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Por lo anterior, debemos concluir 3 cosas, al menos, que nos enseña este capítulo. Lo primero es que es culpable de juicio tanto el que comete un homicidio como aquel que se enoja contra su hermano. Y esto es una gran verdad que nos expone la Biblia, este pasaje. Es culpable de juicio el que comete un homicidio como aquel que se enoja contra su hermano. ¿Cuántos me siguen? Jesús no está hablando acerca de la gravedad del acto. Escuchen, Jesús no está colocando como, no es que este es más grave que este. Jesús no está diciendo esto. Jesús está diciendo que ambos son culpables.
independiente de la gravedad del acto. ¿Están conmigo? Ay, no, es que él violó, es que él asesinó tantos niños, ¿ok? Jesús no está poniendo como en la mesa algo para ni siquiera contender. No está diciendo acerca de la gravedad. ¿Qué es? ¿Qué les parece a ustedes más grave? ¿El que mata o el que se enoja? Jesús no está diciendo esto. Jesús está diciendo el que mata y el que enoja, ambos son culpables de juicio. Independiente que una acción sea más grave que la otra. Ambos son culpables ¿de qué? De juicio. ¿Acaso yo soy igual al que empuña un arma? Muchos dirán. Alguna vez yo llegué, pues obviamente, en mis inicios, en mi vida cristiana, y le decía, pero Señor, yo soy una persona sana. Yo no le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie, yo no mato ni un mosco. Entonces uno como que se zafa un poquito de la culpa, ¿no? Como que ellos son más culpables que yo, están mucho más manchados que yo. Pues familia, la Biblia nos dice que somos tan culpables como el que empuña un arma y comete un homicidio. El texto no nos da esa respuesta acerca de la gravedad de los asuntos, pero sí nos permite entender que ambos somos culpables. Y es interesante pensar en esa expresión, culpables de juicio. Entre otras cosas, somos tan culpables y por tanto viene un juicio. Vamos a estar presentados delante de ¿quién? De un juez. Ahora, lo que acaba con aquella selectividad del pecado, debido a que muchos piensan que no han pecado porque no han cometido un homicidio, lo que hablamos. El texto no nos instruye en que si aún usted retiene enojo en su corazón, capaz de airarse, dejarse dominar por su ira, aún ahí es culpable. Pero pensemos en lo número 2 que nos enseña el texto. El enojo contra su prójimo hace que quede sujeto a juicio, escuchen, y el arremeter contra otro hace correr peligro ante los hombres y ante el tribunal de Dios. Otra vez, el enojo contra el prójimo hace que quede sujeto ¿a qué? A juicio. Y el arremeter contra otro hace correr peligro ante los hombres y ante el tribunal de Dios. Miremos por favor el versículo 22. Nótese por favor esto. Léanlo por favor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, hasta allí, ¿cuál es el problema? El que se enojó contra otro. Pero parece que esto va avanzando. Y luego dice, y cualquiera que diga, entre otras cosas, esa expresión que diga está hablando acerca de del alcance del enojo. Una cosa es estar enojado contra el hermano, otra cosa es arremeter contra él, decirle cosas, despreciarlo, tener acciones. Y aquí empezamos a meternos un poco en esos términos. Es interesante porque una cosa es retener enojo, otra cosa es lo que puede llevar a hacer el enojo. Piense por favor cuántas veces usted ha estado enojado y qué lo ha llevado a hacer. El psicólogo dice, pues es mejor que cojas la almohada y la tires, o le pegues unos puños en la almohada antes que le pegues puños a la pared y te duela la mano o te fracture los dedos. Pues es bueno entender lo que puede llevar el enojo, las consecuencias irreparables que pueden llevar un enojo. Hay personas que están airadas, con ira, llenos de enojo, y pueden destruir la vida de una persona. He tenido y conocido muchos testimonios acerca de esto. Personas que simplemente se enojaron y llenos de ira arremetieron contra otro porque fueron incontrolables, incapaces de controlar sus propios impulsos. Simplemente dijeron una mala palabra o fracturaron a alguien, o en el peor de los casos, la persona perdió la vida. La provocación de una respuesta en el otro
puede ser irreparable. Escuche, familia, el cristiano debe tener la capacidad de saber, de ser manso. Nada más hace un tiempo hablábamos de las bienaventuranzas. Debe tener la capacidad de asimilar la provocación de irritabilidad y cómo manejo esto. Hay personas que son provocadas a contestar y contestan. Hay personas que son provocadas a maldecir y maldicen. Hay personas que son provocadas a empuñar un golpe a un padre. Es provocado por la desobediencia de su hijo a dar una palmada o a lo mejor a decir algo que es incorrecto. Y eso va a ser hiriente para su hijo. ¿Cuántos me siguen? Luego simplemente están diciendo que, por favor, perdón, por favor, discúlpame. Pero ya lo dijiste, si mira cómo me dejaste. Personas en las comisarías de familia, mujeres, hombres, niños, personas que van simplemente y dicen, pero mire mi cara cómo quedó. En el Salmo 37:8, mire lo que dice, por favor, algunos textos. Salmos 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te excites. No te dejes mover y conducir, que eso te conduzca a que hagas lo malo. Pastor, pero es que yo en ese momento de enojo hice algo indebido, algo incorrecto. En Proverbios 14:17, mire lo que dice. Proverbios 14:17. El 14:17, el que fácilmente se enoja, ¿hará qué? Hará locuras. El hombre perverso será aborrecido. Hay personas que se enojan ¿qué? Con facilidad. Pierden los estribos. Mire, familia, se amargan la vida por nada. Se enojan por nada. Se enojan porque la comida no tiene sal y porque el jugo no está dulce. Una vez estaba en un lugar y una señora llega a un restaurante y era una señora bastante gruesita, de contextura, y llega a la mesa y estaba un poco estrecho el lugar donde ella le correspondía sentarse. Así que ella entró y empezó a enojarse. Se le vio las facciones de su cara, se empezó a ver que se estaba enojando. Luego se sienta y empieza a vociferar, a decir cosas y palabras necias, groseras. Allí ya era evidente que su enojo, ya no solamente en el rostro, sino en la manera como hablaba. Pero peor de esto es cuando llega el mesero y amablemente quiere atenderla, y entonces saca como un espadachín de su boca y empieza a arremeter contra su prójimo. Pues esto dejó ver muy mal a la señora, aunque se mostrara muy encopetada, aunque se mostrara de riquezas. Pues simplemente dejó ver mal a la señora. Porque ¿cómo es posible que arremetas contra alguien que no tiene a lo mejor o que puede manejar de otra manera la situación? ¿Por qué no hablamos de una manera sabia y prudente? ¿Por qué no asimilamos las cosas y controlamos nuestros impulsos? Pero sabes, esto solamente se hace para testimonio y la gloria del Señor mediante la obra ¿de quién? De su Espíritu. Un espíritu apacible es aquel que nos suministra nuestro Dios. Un espíritu que nos hace mansos, que nos hace pacificadores. Solo lo hace el Señor. Miremos Proverbios 16:32. Dice el texto: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor que
antes de tomar una ciudad y ser el gobernador, el galán, el famoso, es mejor refrenar nuestros impulsos y ser tardos para airarnos. Ahora, capítulo 19 y 11, Proverbios 19, 11, mire lo que dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos en muchos momentos hemos sido ofendidos y hemos quedado enojados por esa ofensa? Enojados en extremo por esa ofensa. Pues muchos, familia. Miremos capítulo 22, versículo 24. Mire lo que dice: no te entremetas con el iracundo, ni te impacientes con el hombre, ni te acompañes, con el hombre de enojos. Mire, familia, hay personas que les gusta estar, o más bien que están mal acompañados. El texto está diciendo: no te acompañes con una persona que iracunda. Cuídate de esto. Un hombre de enojos. La palabra, el texto nos permite ver el alcance del enojo. Escuchen: pues quien se enoja insulta groseramente. En Mateo capítulo 5, vuelvan por favor, porque allí está diciendo: y cualquiera que diga necio a su hermano. ¿Sabe esa palabra necio qué significa? En el griego es raka, y es como si estuviera diciéndole cabeza hueca. Pero no es una ofensa de simplemente de labios para afuera, una cabeza hueca o cabeza de chorlito, como dicen por ahí, sino realmente es una ofensa, es un deseo, es una expresión de abuso, de insulto, de burla. Debemos cuidar en la manera como nos dirigimos a nuestros hermanos. El Señor Jesucristo está diciendo: cualquiera que le diga necio a su hermano. Y esta palabra necio no resulta, escuche, de una amonestación propia por algún pecado. Porque usted puede decirle a la persona, mira, no seas insensato. La Biblia dice esto, como una amonestación para persuadirlo al arrepentimiento. Lo que Jesús está diciendo aquí es: no digan insensatos y necios desde un corazón amargado y lleno de enojo y de odio y de rencor y de falta de perdón. Un corazón pleitoso, lleno de ira. Pero también aparece luego una palabra, y es necio. Y esto significa como un imbécil, como un indigno, como un desgraciado. Hay personas que, escuchen, por su enojo, el alcance de su enojo da a tal punto de cerrar su generosidad. Es más, demostrarle a la otra persona como un indigno y un desgraciado. Y lo hace sentir de una manera miserable, humillante. Pues el Señor Jesucristo está hablando acerca de esto. Pero el texto sigue y dice que aquel hombre enojado, o sea, fatuo, en el griego es moros. En la otra versión dice loco. No digas a la otra persona que es un loco. En la otra versión dice: si maldices a alguien, corres el riesgo de caer en los fuegos del infierno. Es interesante porque en la escalada del enojo puede ser que el texto lo está diciendo, delante del concilio seas culpado. Pero si continúas con tu enojo y con tu odio, y a lo mejor reteniendo cuestiones vanas y necias en el corazón, lo que te va a esperar es el infierno. Y eso lo dice el Señor Jesucristo en el versículo 22 al final: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Alguien podrá decir: pero mira hasta dónde el enojo puede llevar. Claro, el enojo puede conducir tanto a una persona a punto de llevarlo a
cometer un homicidio. Las calumnias y censuras maliciosas son veneno bajo la lengua. Escuchen, las calumnias y censuras maliciosas son veneno bajo la lengua que mata secretamente y despacio. Hay gente que solamente abre su lengua ¿para qué? Con malicia, con la intención de hacer mal. Pues esto es peor que una muerte física. Es una muerte silenciosa y secreta. La calumnia, el simplemente chismear, murmurar, el estar detrás de la escena, sirviendo y utilizando la lengua para lo que no es. Como dice en 1 de Tesalonicenses, todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo deben santificarse delante del Señor, incluyendo la lengua, familia. Quien se enoja con su hermano será reo de juicio, no solo del local tribunal. En este momento habían 23 miembros en el concilio judío. Quien le llame raca, quien le llame fatuo, quien le llame necio, quien retenga en su corazón enojo, odio, pues a lo mejor será acusado y será un reo del fuego del infierno. De ese mismo infierno del cual él juzga, de ese mismo infierno del cual él juzga digno a su hermano. Muchas personas en medio del enojo dicen: es que usted merece el mismísimo infierno por todo lo que me hizo. Mire, familia, si usted es un cristiano y usted es un embajador del Señor, por favor cuide su boca. Y acuérdese que si David hubiese existido en el Nuevo Testamento, hubiese guardado su piedra y hubiese sacado su mejilla. Es mejor amar a nuestros enemigos que arremeter contra ellos, por más que lo merezcan. Hay personas que dicen: es que él merece todo lo peor. Pues lo merece, puede que lo merezca, pero el Señor nos ha amado con un amor eterno y con una gracia incomparable. Y de la misma manera como fuimos perdonados, de la misma manera debemos perdonar a aquellos que nos ultrajan. Y eso lo vimos reflejado en Jesucristo. Ahora, lo número 3 que nos enseña el pasaje: antes de una expresión externa, escuchen, no ignores tu conciencia. Apresúrate a reconciliarte y luego ve y presenta tu ofrenda. Nuevamente, la ofrenda no es la idea central del pasaje. En Mateo 5, del versículo 24, 23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Es interesante porque el texto utiliza una palabra y es si te acuerdas. Si tu conciencia habla a tu corazón, si se trae a memoria, si recuerdas que tienes un pleito contra tu hermano, es mejor que no ofrendes. Deja tu ofrenda y sal primero a resolver el pleito que tienes. El problema de las iglesias hoy es que están ensimismadas en las ofrendas. De hecho, por estos días todos están a lo mejor vamos a hacer primicias, vamos a recoger ofrendas, vamos a hacer esto y lo otro. Familia, ¿qué es más importante? Que los corazones estén puros y que se presenten y vivan dignos del evangelio de Jesucristo, o que vengan y simplemente engorden los bolsillos del pastor o las arcas de la iglesia. Pues familia, la Biblia nos está mostrando que lo primero es, como dice en el versículo 24: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. Yo he escuchado predicadores que dicen: dejen la ofrenda aquí, pero no se la lleven. Déjenla aquí, no se la lleven. Como quien dice: déjenla donde podamos verla. Mire, familia, lo primero es lo primero. Lo primero es ve y reconcíliate con tu hermano. Y a lo mejor muchos dirán: pero esto del homicidio, esto como que no calza en mi vida, ¿sabes?
¿Cuántas veces has sido áspero con tus hijos? ¿Cuántas veces te has enojado con tus hijos? ¿Y crees que tus hijos simplemente van con un corazón sin mancha delante del Señor y delante de nosotros? Mire, familia, hay ocasiones donde nosotros con nuestras palabras hemos herido, hemos lastimado el corazón de nuestros seres queridos. Debemos pedirnos perdón unos a otros. Debemos reconciliarnos. Jesús en estos textos brinda de una manera misericordiosa, como si realmente lo mereciéramos, una salida ante tal situación. Lo que Jesús está diciendo aquí es: si ustedes han vivido esto, si ustedes han retenido enojo, pues lo primero que deben hacer es que reconciliarse. Reconcíliense, vivan otra vez en unidad, ámense de nuevo, cierren brechas. Puedes ir a reconciliarte. Deja ahí, ve primero. Es interesante porque en el verso 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario. Qué difícil es ponernos de acuerdo con nuestro adversario. Piense, qué fácil es ponernos de acuerdo con nuestro amigo, ¿no les parece? Pero ponernos de acuerdo con nuestro adversario, con aquel que a lo mejor no nos llevamos tan bien, que tiene diferencias conmigo, qué difícil es ponernos de acuerdo. Pues la Biblia está diciendo: hazlo, haz todo lo posible para que estés en paz con tu adversario, para que te pongas de acuerdo. Es interesante. La disposición a reconciliación expone la obra de Cristo en el corazón. Mira que está a su lado. Si usted tiene el ánimo, está dispuesto a reconciliarse, Cristo está obrando en tu corazón. Porque si usted retiene un enojo, entonces está simplemente claudicando en dos pensamientos. Elías le dice al pueblo: ¿qué pues? ¿Claudicaréis en dos pensamientos? Si ustedes van a ir en pos de Jehová, pues dale, vámonos, vamos, alábenlo, adórenlo. Pero si ustedes consideran ir en pos de Baal, pues ahí está, también háganlo, pero no claudiquen en dos pensamientos. ¿Será que lo hago? Será. Y a veces el mismo orgullo no nos deja dar simplemente pasos. Cuando estamos dispuestos a reconciliar, a cerrar brechas, es porque Dios está obrando en nuestro corazón. Cuando pedimos perdón, cuando decimos: perdóname, discúlpame, fui grosero contigo. Para un discípulo de Cristo no debe ser cómodo ser obediente en aquello, pero sí debe ser el resultado del entendimiento bíblico de lo que ocurrió en su vida. Pastor, pero es que usted no sabe lo que esa persona me hizo. Siendo un niño, esa persona abusó de mí, esa persona hizo tal cosa. Ok, pero ahorita conoces de Jesucristo, ahorita puedes amarlo. No les tires piedras, ámalo. Ama a tus enemigos, bendícelos, ora por ellos. Como dice en Lucas capítulo 6, dice: sean pues misericordiosos con aquellos que son ingratos y que son malos. Sean misericordiosos. Si algo ocurre en tu corazón, quizá en el de otro no ocurra. Si Dios te está poniendo algo en el corazón, pues ve y apresúrate a hacerlo, porque quizá en el corazón del otro no ocurra eso. Quizás el otro está por allá contando pajaritos en el aire, enredado en cosas, y ni se da cuenta que retiene tanto enojo en su corazón. Las oraciones pronunciadas en ira están escritas con hiel, dice en Isaías 58:4. Entre otras cosas, si simplemente continuamos nuestras vidas con el prójimo, nuestras relaciones de manera incorrecta, pues téngalo por seguro que sus oraciones no van a ser como la dulce miel, van a ser como hiel, van a ser amargas. En Isaías 58, versículo 4, mire lo que dice:
He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Muchas personas vamos a comernos el año, el mundo, vamos por nuestros propósitos, vamos a alcanzar nuestras metas. ¿Cómo estás con tu papá? No, a ese señor ni lo quiero ver, yo lo odio. No, pues tan chévere, ve, alcanza tus metas. ¿De qué te sabe riquezas? ¿Qué tan dulces son las riquezas en este mundo? Si nuestras oraciones son como una hiel, Señor, ayúdanos. Pero si ustedes no son obedientes. En Isaías capítulo 1:15, Isaías les exhorta y les dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos. Por favor, miren lo que dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Hablando acerca de los hombres, de los varones, de los que están casados, de los maridos. Primera de Pedro 3:7 dice: igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. A veces queremos que Dios sea diligente y rápidamente conteste nuestras peticiones. Pero ¿cuán diligentes somos nosotros en las relaciones entre nosotros, entre la pareja, entre la familia, entre los hijos? Familia, que nuestras oraciones no sean estorbadas por nuestra conducta. Voy terminando. Aun cuando estemos indispuestos para la comunión con Dios, a causa de alguna continua situación con nuestro hermano, esto no puede servirnos de excusa para omitir o descuidar nuestro deber. Muchos dan como excusa o razón el no venir a la iglesia o a la mesa del Señor. Escuchen esto: porque no se llevan bien con algún hermano. Yo no voy a la iglesia porque allá está fulano. Ah, qué lindo. ¿Sabes? Eso es un problema que tienes grande en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque deberías apresurarte a corregir la relación con ese hermano antes de no congregarte, antes de dejar de orar. Ve y apresúrate a reunirte con tu hermano y a pedir perdón y a reconciliarse. Eso es mejor, familia. Adrian Rogers, recuerdo que dice: es mejor uno estar, si es que en la iglesia hay hipócritas, es mejor uno vivir temporalmente con hipócritas en la tierra que eternamente pasar con ellos en el infierno. Esta parábola vemos además la falta de caridad. Cuando hablamos de la ofrenda, el texto habla acerca de la ofrenda. Hay personas que dicen: entonces, pues yo no doy en la iglesia nada porque yo tengo mi situación en mi corazón. Pues, familia, no deberíamos permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entre tanto que estás en el camino con la persona, hazlo. Miren lo que dice en Mateo. Por favor, vamos terminando. En Mateo dice, versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Dígale que está a su lado, dígale pronto. Es pronto, es prontito, es ahora. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez. Entre tanto que estás ¿qué? Con él. Entre tanto que estamos entre los vivos. Hay personas que dicen: no, pues ya para qué. Ya le pedí: papá, perdóname, hijo, perdóname, mamá, perdóname. Es ahora. Es ahora. Busquemos santificarnos en la medida que escuchamos. No vale la pena ser dominados por el enojo. Esto es simplemente una conclusión para terminar y orar. Ser dominados por el enojo y la ira no vale la pena. Mire, familia, como dice
el Chavo del Ocho en su programa. La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. El enojo no es bueno, el retener ira no es bueno. Vamos apresuraditos, pronto a reconciliarnos. Cuesta, sí cuesta. No seamos ásperos, no demos lugar al desprecio, a la indiferencia, al trato indigno hacia los otros, como si fueran unos desgraciados. Antes llevemos gracia, llevemos el evangelio, no tratemos de imbécil a nadie. Antes bien, vamos adelante con un corazón sin rencilla, puro, limpio, sincero, respetuoso, amoroso, lleno de piedad. El enojo y la ira es una obra de la carne que debe ser dejada atrás. Debemos morir a esta obra de la carne. Si usted ve en Gálatas dice: y estas son las obras de la carne: la ira, los celos. Eso hay que crucificarlo. Muchos dirán: reprenda, eche, expulse al diablo, fuera, echo todo enojo fuera. No, eso no es echar fuera. Esto es crucifique la carne. Esto es mortifique la carne. Crucifique sus deseos y pasiones. Esto no es de confesiones positivas. Esto es muriendo cada día, tomando la cruz y seguir adelante al Señor. Todo esto, familia, solamente lo podremos hacer por la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Dale gracias porque nos ha permitido poder exponer su palabra. Es interesante finalmente porque Jesús, a lo último de este texto, dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Como si alguien pudiese pagar algo para ser librado de su culpabilidad. Ningún hombre puede hacerlo. Por eso debemos ir a Jesús y decirle: Señor, ayúdame. Yo quisiera que en esta mañana, más allá de cuestiones que a lo mejor usted puede considerar que se vienen para este año, no es que me falta como una cuestión externa, sino: Señor, ayúdame a continuar la marcha, continuar con un corazón limpio. Y si a lo mejor he retenido enojo, ayúdame a perdonar, a reconciliarme. ¿Qué tal si inclina su rostro allí y oramos al Señor? Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos ayudas a entender tu palabra por tu obra, por la obra de tu Espíritu, Señor. Sin duda muchos podríamos escudarnos y decir: pues si transgredir la ley es tan solo matar, pues yo no lo he hecho, entonces no he transgredido ninguna ley. Pero tu palabra nos invita no a quedarnos en las orillas de las costas de tu palabra, sino a bogar mar adentro. Gracias por exponer nuestro corazón, ayudarnos a entender de que aún en medio de nuestro enojo, que a veces parece tan indefenso,